La sexualidad se ha globalizado, se ha enriquecido y también ha salido de esa burbuja en la que se encontraba, explotando y salpicándonos a todas. A mí personalmente me ha dejado húmeda y con ganas de seguir explorando mi sexualidad. Ay, sorry. Ay. Es Yasir, mi amigo de Dubai, que acaba de encender la aplicación del juguete que llevo dentro. Ay, Yasir, mejor vamos con esta cápsula. Ay. Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Un rolón de desodorante. Una vez utilicé un condón inflado para masturbarme yo mismo. Pares, papi. Qué macho. ¿Macho? La macha soy yo, más perra que humana. Se siente caliente en mi mente. Activo, pasivo. Hoy en Hotline with Giselle hablaremos de los juguetes sexuales y por eso he invitado aquí a dos personas expertas en el tema. Nuestra sexóloga de cabecera, bienvenida Gina. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien. Bienvenido Alejandro Preciado. Me he hecho queja 5. Wow, pero ya vienes lubricadito, ¿estás listo? Obvio, vengo preparadísimo. Preparadísimo. Oye, papi, ¿cómo es? Y bueno, acabamos de escuchar en las cápsulas de nuestros seguidores que nos cuentan acerca de su experiencia usando juguetes sexuales no convencionales, frutas, verduras, frascos, elementos que hay en la casa, hasta el desodorante Rolón. ¿Ustedes qué juguetes sexuales no convencionales les gusta usar? Los alimentos, la comida, no me gusta utilizar comida. Me ha dado morbo el pepino al principio, como decir, ¿será que será rico? Pero que se le parta un pepino por allá dentro y después. Con la fuerza. O un vaso, nada que sea vidrio, no. O una mano con uñas muy largas, no. No se te pueden acercar. Exacto. Pero yo he visto que hay consoladores que están hechos en vidrio. Bueno, Giselle, te cuento que los consoladores o los juguetes que parece que están hechos de vidrio, en realidad no están hechos de vidrio, sino de un material que es acrílico, ¿verdad? No nos metamos nada que esté hecho de vidrio, que no sea de juguete, dentro del cuerpo porque nos puede lastimar. Para eso tenemos juguetes no convencionales, más duritos, como el desodorante, que fue lo que más nos dijeron que les gustaba usar. Yo creo que es por el tamaño, pero también es porque tiene los lados curvos. Entonces es muchísimo más fácil que ingrese dentro del cuerpo. Recuerden utilizar siempre un muy buen lubricante y colocarle un condón. Así el pepino no se nos va a partir adentro. Bueno, muy bien. Es que la sexualidad siempre ha sido como un mito, un tabú, y nos hemos dado cuenta que últimamente ya los juguetes sexuales están saliendo más a la luz pública, los estamos viendo en redes sociales y todo esto, y están más cercanos a nosotros. ¿Ustedes cómo llegaron a conocer los juguetes sexuales y cómo los metieron dentro de su vida sexual? Bueno, yo siempre he utilizado juguetes sexuales. Desde que soy una niña prácticamente ya estaba buscando con qué rozarme, cómo acomodarme, porque pues uno siempre siente, ¿no? Claro. Independientemente de la edad, siempre hay una zona erógena, es una necesidad corporal. Entonces siempre los he buscado. Empecé con un juguete no convencional, creo que todos, ¿no? Con el bordito de la cama, que venga me rozo, que venga me lo pase. Entonces usamos primero juguetes no convencionales y luego ya pasamos a otras cosas más especializadas para nuestro cuerpo. Por supuesto, los juguetes ¿Y profesionales. tú? Además que es más como un tema de esencia de la persona para mí, o sea, nacemos morbosos, o sea, no nos hacemos, o sea, nacemos morbosos. Desde pequeños también, obviamente, a mí me encantaba ver bañar, obviamente, en la finca, a los trabajadores de la finca me encantaba. Tu fetiche. Me generó demasiado verlos cargar los bultos, los plátanos y todo. Sudando. Y literal que se jugaban y mostraban la verga así, y como que uno decía, ¿qué es esto? Sí, que es esto que Pero nadie me ha no explicado. solo era de venas, me generaba mucho. Claro. Después en saber esos pitos así grandísimos, y obviamente yo ya me quería meter todo lo que se me Pitos llaneros. y pitos llaneros. Pero empezaste progresivamente o te empezaste metiendo todo lo que se atravesaba. Me han gustado las vergas muy grandes, siempre Siempre te han gustado. Siempre me han dado el dolor. O sea, tienes un... Es que yo creo que desde que uno empieza con
una horma grande después de a lo pequeño no le sirve. No, Será. me da placer también las vergas normales, o sea, las pequeñas. Yo creo que Las- también va mucho en el morbo y cómo te hablen. Me gusta que me den dedo, me gusta dar dedo. Entonces eso depende de cómo te hablen y te hablen sucio. Por ejemplo, a mí me gusta algo que me genera mucho morbo, es que me digan putita, perrita, zorra, o que me hablen ese chuchito de la... O sea, que ese- Las palabras, que me hacen un poco como que... el me sacan oído. el Playboy, como que me lo sacan de normal de lo que yo haría. Pero bueno, hablando Ese ya me gusta. de pareja, si llegamos a usar juguetes sexuales, porque pues se están incluyendo ya actualmente las parejas utilizan juguetes, no temen de pronto que el juguete desplace al individuo, porque a veces el juguete da más placer que la misma Es una persona. ayuda, siempre va a ser una ayuda. Nunca hay que verlo como la salvación a algo, porque si no ya también uno se vuelve como todo, como las drogas, como la fiesta. O sea, si tú coges algo como una salvación, ya el peor es tuyo. Más bien como un complemento. Como un complemento. Como un complemento, sí, yo también utilizo los juguetes como un complemento porque los orgasmos son más ricos cuando se estimulan 2, 3 o más partes del cuerpo. Ahora, cuando no queremos hacer un trío o de pronto una orgipiñata, los juguetes vienen a jugar un papel importante, ¿no? Yo creo que el proceso de que sea pequeño a grande es muy importante porque el cuerpo se ajusta. Recordemos Claro. que el ano no tiene los mismos ciclos de la vagina, que ella se puede expandir, el ano no. Entonces me imagino que necesita unos cuidados específicos y especiales, como los lubricantes, ¿cuáles Como utilizas? para que sí. Por ejemplo, para el fisting, la gente no sabe esto y la gente cree que les va a doler. Cuéntanos. Duele demasiado hacer el fisting. Yo la primera vez que lo hice, no lo hice follando, tirando follado. Le dije a alguien, eso me trajo literalmente todos los productos, me dijo, pues se abren las piernas, la luz tiene que estar, no puede ser una luz blanca, tiene que ser una luz muy Tiene que buena, parecer un caballero. para que no haya como esa sensación de que te están viendo, porque al principio la gente le cuesta eso. Entonces la música es súper importante, como te estén hablando, que la persona que te está haciendo fisting te genere realmente morbo, no es como que te van a meter el dedo. Y que lo sepa hacer, ¿verdad? Exacto. Y que lo sepa hacer. Que lo sepa hacer. Es como cuando tocan el clítoris, te parece un timbre ahí. Debe ser lo Hay dos- chao, chao. Hay dos anillos que uno es el primero, es cuando entra la primera parte de la mano, y hay otro anillo que es el que más duele, que es ya Duele. ¿Y cuándo sientes entonces Y va el mucho en la placer? respiración. Yo creo que va mucho en la respiración. Bueno, realmente ustedes se ve que son unos expertos en el tema. Tengo que seguirlos invitando a nuestro programa para que vengan, pues tú siempre estarás Muchas gracias. y eres mi Gracias. conciencia, ya sabes, Ginela siempre estará en estos programas acompañándonos, pero Alejo, tenemos que hacer un programa especial contigo para hablar de todos estos temas. Hotline to Geisel, como siempre, que es un espacio pequeño en tiempo, pero grande en conocimiento, y los esperamos para un próximo programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales, porque esto es Hotline with Geisel, una fantasía hecha realidad. Un poquito más suave, un poquito más suave, papi. Seguimos con más temas de interés aquí en Hotline with Geisel. No se vayan, quédense conectados.